Good morning. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Sean bienvenidos a Inglés 5. Mi nombre, Iván García Márquez. Soy su facilitador de inglés acá en el IESIT para el periodo académico 2023-1. Sean todos bienvenidos. Acá les voy a mostrar que el programa está conformado por 4 unidades. La primera, hablaremos de las vacaciones y el tiempo en presente perfecto. En la segunda unidad hablaremos de cómo preparar un té, pero es para seguir los pasos cuando estamos describiendo un procedimiento o algo que sucede. Los time classes, que es palabras que nos permiten conectar dos acciones. Por ejemplo, me cepillo los dientes antes de ir a dormir. I brush my teeth before going to bed. Cómo dar consejos cuando alguien nos pide un consejo y el uso de los modales. En la tercera unidad hablaremos de cocinar la voz pasiva, oraciones condicionales del segundo tipo, preposiciones y los diferentes adverbios como son de modo, de cómo se hace una actividad, de lugar, en qué lugar y de tiempo, cuándo se hace la actividad. Y la unidad 4 hablaremos de el cine y el teatro y la introducción a la frase al ver y pedir disculpas. La parte de deportes no la veremos porque sería muy larga. ¿Ok? Veamos entonces en esta unidad número 1. El tema consiste en hablar de las vacaciones y los lugares visitados en el pasado. Hablaremos de los holidays y para ello aprenderemos vocabulario y frases útiles relacionadas con las vacaciones y el turismo. Y el presente perfecto es un tiempo verbal que les va a permitir hablar de acciones que comenzaron en el pasado, que aún se pueden mantener en el presente o que no digo en qué momento del pasado se hicieron. Eso se lo voy a explicar a continuación. Entonces, vamos a ver algo interesante. My trip to Europe. En este pequeño diálogo entre Paul y Mark, van a hablar de algo donde hablaremos de acciones que realizaron en el pasado sin definir en qué momento del pasado, y eso es presente perfecto, como acciones específicas en un momento de ese pasado, que eso sería pasado simple, para que ustedes vayan teniendo una idea entre la diferencia de utilizar pasado simple y presente perfecto. Vamos entonces a leer el diálogo. My trip to Europe. Hello, Mark. How are you? Fine, thanks. You know what? I'm going to Europe on holidays. Really? Wow, that sounds great. Yes, it's the first time I go there. Have you ever been to Europe? Yes, I've been there twice. I went to England in 1998, and in 2001, I visited France. I read that London is wonderful in summer. Did you like it? Yes, of course. I've traveled to many different cities, but London is definitely my favorite one. I've only seen it in pictures. Oh, I'm sure that you are going to love it. Vamos a volverlo a leer, por favor. Y prestemos atención. Hello, Mark. How are you? Fine, thanks. You know what? I'm going to Europe on holidays. Really? Wow, that sounds great. Yes, it's my first time I go there. Have you ever been to Europe? Yes, I've been there twice. I went to England in 1998, and then in 2001, I visited France. I read that London is wonderful in summer. Did you like it? Yes, of course. I traveled to many different cities, but London is definitely my favorite one. I've only seen it in pictures. Oh, I'm sure that you are going to love it. A continuación, vamos entonces a ver el Language Focus para que podamos entender en un contexto más amplio todo ese vocabulario que empleamos en este pequeño diálogo entre Paul y Mark. Vamos a colocar acá para que podamos visualizar bien la pantalla. You know what?
¿sabes qué? Es una expresión para introducir alguna noticia sorprendente o fuera de lo común o comentar algo maravilloso que nos está pasando en la vida. No vamos a escuchar do you know what, sino you know what, ojo, en un contexto informal. I'm going to Europe, me voy a Europa. Recordemos el uso del going to, que es futuro con una intención de hacer algo de manera inmediata y que ya tengo definido el qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. On holidays, de vacaciones. Really, realmente, en serio, es como que, oye, estoy exclamando. Wow, es una interjección que denota sorpresa o admiración. Por eso observen que tiene el símbolo de admiración cerrado. That sounds great. That sounds great. Eso parece genial. Literalmente suena grandioso. First time. First, primero o primera. Time, vez en este caso. Time no solamente traduce tiempo, sino traduce vez. Es decir, de cuántas veces se ha hecho algo o se va a hacer algo. Have you ever been to Europe? Have you ever been to Europe? ¿Has estado alguna vez en Europa? No podemos decir have you ever been in Europe, sino have you ever been to Europe? I've been there. I've been there. He estado allí. Twice, dos veces. I went to England in 1998. Fui a Inglaterra en 1988. In 2001, I visited France. Antes de continuar con el resto del language focus, de todo ese vocabulario empleado en ese diálogo entre Paul y Mark, quiero que observen algo. Cuando aquí yo digo, I've been there, he estado allí. ¿Dónde? En Londres, pero no dice en qué momento del pasado. Eso es un ejemplo de presente perfecto. Y veremos que está conformado, por el sujeto, el verbo have has, que es el verbo tener tanto en have, primera persona, y has, tercera persona, y el participio pasado del verbo, que en este caso to be, es been. Ahora, cuando digo I went to England in 1998, eso es un ejemplo de pasado simple. ¿Por qué? Primero, porque el verbo está en pasado. Y segundo, estoy definiendo en qué momento del pasado realicé esa actividad. ¿Cuál fue? Que él visitó Inglaterra en 1998. Y la última de esta lámina dice, in 2001, I visited France. Es decir, que él visitó Francia en el 2001. También es un ejemplo de pasado simple. Continuamos. I read that. I've read that. He leído que. No se especifica en qué momento ocurrió que él leyó que Londres es maravilloso. Wonderful. Maravilloso es el adjetivo. Did you like it? ¿Te gustó? Ya cuando pregunto con did, denota que es pasado lo que estoy preguntando. Yes, of course. Sí, por supuesto. I've traveled. I've traveled. He viajado. Definitely, definitivamente. I only seen it. I've only seen it. Pero si lo pego con el linked word, I only seen it. Solamente la he visto. It se refiere a qué? A que estamos hablando de una ciudad. ¿Y cuál es esa ciudad? Londres, London. I'm sure that. Estoy seguro que. You are going to love it. Te va a encantar. Si yo leo esas dos últimas oraciones como aparece en el diálogo, observen cómo suena. I'm sure that you are going to love it. Estoy seguro que te va a encantar. ¿Qué te va a encantar? Pues visitar la ciudad de Londres. It se refiere a Londres. A continuación veremos algo de las holidays, vacaciones. Holidays, vacaciones. Where are you going for holidays? Where are you going for holidays? ¿A dónde vas de vacaciones? Y la respuesta, por así decirlo. I'm going to the beach. Voy a la playa. I'm going abroad. Abroad es fuera del país en este caso. Voy al extranjero, al exterior. I'm going to Europe. Voy a Europa. I'm going to London.
voy a Londres. I'm going to New York. Vamos a volverles a leer. Where are you going for holidays? I'm going to the beach. I'm going abroad. I'm going to Europe. I'm going to London. I'm going to New York, perdón. Pero si estoy en una conversación informal con alguien que conozco, que es mi pana, pues yo puedo llegar y preguntar, ¿cómo no? Where are you going for holiday? Y yo digo, to the beach, abroad, to Europe, to London, to New York. ¿Correcto? Pero observen que en esas 3 oraciones de respuesta con la question word where, yo estoy utilizando el verbo to be, la expresión going to. I'm going to, I'm going to Europe. Bien, sigamos. I read a brochure about Los Angeles. He leído un folleto de Los Ángeles. Eso es una expresión de presente perfecto porque no estoy diciendo en el enunciado cuándo fue que leí ese prospecto, ese folleto o ese tríptico, díptico o propaganda de Los Ángeles, de esa ciudad en Norteamérica. Sigamos del lado derecho. I love the sea. Me encanta el mar. I love the mountains. Me encanta la montaña. I love the snow. Me encanta la nieve. Perfecto. Sigamos entonces ahora para ver estas últimas que están abajo. Let's go to the beach. Vamos a la playa. We went camping. Fuimos a acampar. We rented a car. Let's go to the beach. Vamos a la playa. We went camping. Fuimos a acampar. We rented a car. Alquilamos un carro. Cuando yo digo en la parte central, en la oración del centro, que dice we went camping, también puedo haber dicho we went to camp. Si después de go no utilizo la preposición to y el siguiente verbo debe ir a juro con gerundio. Si no utilizo el to. Si utilizo el to, el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. ¿De acuerdo? Antes de continuar, quiero indicarles o les pregunto, y el que me responda lo puede hacer por la plataforma, pero quiero que alguno de ustedes me diga qué significa ese let's, L-E-T, que es el verbo dejar, permitir, o en este caso, invitar. Pero la expresión L-E-T apóstrofe S, si yo rompo esa contracción, ¿cuál sería? Let is. Una pregunta para ustedes. Sigamos ahora con este vocabulario de holidays. Sledge, trineo, por así decirlo. Skis, digamos, ese dispositivo para ellos poder esquiar, son los esquís. Sunglasses, lentes, pero de sol. Eyeglasses, como los míos, son lentes para ver. Parasol, una sombrilla, pero de playa, que es mucho más grande. To make a sandcastle, hacer un castillo de arena. Life buoy, salvavidas. To make a snowman, hacer un muñeco de nieve. To sunbath, tomar un baño de sol. Voy a decir una oración para que me presten atención y me puedan decir también por la plataforma qué significa para ustedes que yo diga I take sunbath o a sunbath every day for 30 minutes. I take a sunbath every day for 30 minutes or for 30 minutes. To go fishing, o puedo también decir to go to fish. To go camping, pero también puedo decirlo to go to camp. To ski, esquiar. To swim, nadar. Continuemos, pero vamos a repasarlo. Sledge, to make a sandcastle, to go fishing. Skis, life buoy, to go camping. Sunglasses, to make a snowman. To ski, parasol, to sunbath, to swim. Ahora sí vamos a ver el presente perfecto. Vamos entonces. El presente perfecto se usa para hablar de acciones comenzadas en el pasado y que aún continúan en el presente. Un ejemplo es, I've been here since Monday. He
he estado aquí desde el lunes. Pero puede también referirse a acciones que hice en el pasado sin mencionar en qué momento del pasado las hice. Vamos a leer. I had played tennis for 2 hours. She has arrived late again. You have studied a lot. You have studied a lot. Aquí observen que no hay ninguna contracción entre el sujeto we, she y you con el verbo have, has y have, porque lo estoy haciendo práctico para que ustedes lo reconozcan. Pero en una conversación normal, yo debería decir I played tennis for 2 hours. Hemos jugado tenis por 2 horas. She's arrived late again. Ella ha llegado tarde nuevamente. You've studied a lot. Tú has estudiado mucho. ¿Ok? Esos son los 3 ejemplos. Pero del lado izquierdo de esta lámina también tenemos el verbo to be en presente perfecto. Y la conjugación es la siguiente. I have been, you have been, he has been, she has been, it has been, we have been, you have been, they have been. ¿De acuerdo? Eso traduce, yo he estado o yo he sido, tú has estado o tú has sido, y por último, de ellos han estado o ellos han sido. Para realizar una pregunta usando este tiempo, debemos emplear el have conjugado a la persona correspondiente, seguido del sujeto, luego el participio pasado del verbo y finalmente el resto de la oración. La fórmula gramatical sería la que está ahí escrita acá en pantalla, se la voy a señalar. Have, has, sujeto, participio pasado del verbo, más el complemento. Vamos a leer el siguiente ejemplo. Have you had lunch? Have you had lunch? ¿Has almorzado? ¿Ok? Esa es una pregunta. Ahora vamos a ver cómo sería una oración en negativo. La forma negativa se compone del auxiliar have en su forma negativa que sería haven't, hasn't. Seguido del sujeto más el participio, seguido del participio pasado del verbo y que es igual para todas las personas. El participio pasado del verbo. Vamos a leer el ejemplo que tenemos del lado derecho. Y acá se lo señalo. I haven't seen him yet. I haven't seen him yet. Aún no lo he visto. ¿A quién? A él. Him es un pronombre objeto, un pronombre acusativo que denota a quién no he visto. Y es un pronombre que va después del verbo, sea en infinitivo, en pasado o en este caso participio pasado. Pronombre personal es el que va al comienzo de la oración. No puedo decir I haven't seen him yet. Es incorrecto. Cuando queremos hacer una pregunta con este tiempo verbal del pasado perfecto, pues coloco have has seguido del sujeto, como dije, seguido del participio pasado y el complemento, pero utilizo las expresiones yet en pregunta para decir que si ya algo se hizo o no. Vamos a leerlo. Have you read this book yet? ¿Ya has leído este libro? Y observen la respuesta. En afirmativo. Yes, I have already read this book. Voy a corregir este pequeño detalle que tengo que se me fue una E de más. Y vamos a suprimir para que quede read. Ahora sí, perfecto. Y continuemos y les pido disculpas por eso. Vamos a volverla a leer. Yes, I have already read this book. Sí, ya he leído. El already se utiliza solamente en oraciones afirmativas, nunca para hacer preguntas ni responder negativamente, mientras que el yet sí se utiliza en preguntas, pero también en respuesta negativa. En preguntas traduce ya y en respuesta negativa traduce que todavía o que no. Vamos a leerlo. No, I haven't read it yet. No, aún o todavía no lo he leído. Entonces, el tiempo presente perfecto, jóvenes, es un tiempo que empleamos para decir una acción que pertenece al pasado, pero que se mantiene. Y también para hablar de acciones que se hicieron en el pasado, pero que no digo en qué momento del pasado se hicieron. ¿Cuál es la estructura para hacer la pregunta? Aquí la tengo.
Have, has, dependiendo del sujeto, el pronombre personal, el participio pasado del verbo que quiero utilizar, más el complemento. Tenemos una pregunta. Have you had lunch? ¿Has almorzado? Yes, I have. No, I haven't. Y la forma negativa, pues utilizo haven't o hasn't, dependiendo del sujeto, seguido del participio pasado del verbo en cuestión, más el complemento. Un ejemplo, no, I haven't seen him yet. Recuerden que el him es un pronombre objeto o acusativo que va después del verbo que esté en infinitivo, en presente o en infinitivo, perdón, pasado, participio pasado, no hay problema. Pero el pronombre personal va al comienzo de la oración. Hay que tener cuidado con eso, recuérdenlo. Vamos a ver entonces esta pregunta donde empleamos el adverbio yet, todavía. Have you read this book yet? Y se traduce como ¿ya has leído este libro? Observen las dos respuestas, tanto afirmativa como negativa. Yes, I have already read this book. Sí, ya he leído este libro. El already va entre el verbo have y el participio pasado del verbo. No puedo decir, yes, I already have read this book. ¿Me van a entender? Sí, pero no es la forma correcta ni de decirlo, o expresarlo, o de escribirlo. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Y la forma negativa sería, no, I haven't read it yet. El yet va al final de la respuesta negativa y traduce, no, aún no he leído el libro o no, todavía no lo he leído. ¿Ok? Y por último, tenemos entonces esta lista de verbos en infinitivo y su participio pasado. Y vamos a leer. Go, gone. Have, had. Write, written. Read, read. Catch, caught. Fall, fallen. Hear, heard. See, seen. Say, said. Give, given. Know, known. ¿Ok? Con estos verbos en participio pasado podemos hacer cualquiera de las preguntas que queramos. Por ejemplo, have you written the article? ¿Has escrito el artículo? Have you read this book? ¿Has leído este libro? Have you seen him? ¿Lo has visto? Have you given the money? ¿Le has dado el dinero? ¿Ok? Y del lado derecho les presento una lámina, jóvenes, una imagen, perdón, que inserté, que dice el presente perfecto en inglés. Y observen que ahí está gramaticalmente la estructura empleada para poder hacer las oraciones, tanto en afirmativo o en negativo. Sujeto más el verbo have, más el participio pasado del verbo, que en este caso estoy utilizando los ed porque son verbos regulares. Y el resto de ¿qué? De la oración. El sujeto en español, yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos. El verbo have es el verbo haber, más el participio pasado del verbo que en español termina en ado, ido. Y el resto. Observen los ejemplos. I have accepted the offer. ¿Cuál sería la traducción en español? He aceptado la oferta. You have accepted the offer. Has aceptado la oferta. Sigamos. We have accepted the offer. Hemos aceptado la oferta. They have accepted the offer. Ellos han aceptado la oferta. Y con las terceras personas. Recuerden, jóvenes, que terceras personas se refieren a él, ella o esto. Y es cuando nos referimos a cada uno de ellos, pero por separado, que los mencionamos, pero no están participando de nuestra conversación. Y están en singular. Vamos a ver el ejemplo. He has accepted the offer. Él ha aceptado la oferta. She has accepted the offer. Ella ha aceptado la oferta. He has accepted the offer. No ha aceptado la oferta. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, the company, perdón, puede ser, it hasn't accepted the offer. No ha aceptado la oferta. Todas estas oraciones de esa lámina que inserté en esta diapositiva de PowerPoint están en afirmativo. Si las quiero llevar a negativo, agrego la terminación not y contraigo con have para decir haven't y con el has para decir hasn't. Vamos a leerlo. I haven't accepted the offer.
No he aceptado la oferta. You haven't accepted the offer. No has aceptado la oferta. We haven't accepted the offer. No hemos aceptado la oferta. They haven't accepted the offer. Ellos no han aceptado la oferta. He hasn't accepted the offer. Él no ha aceptado la oferta. She hasn't accepted the offer. Ella no ha aceptado la oferta. It hasn't accepted the offer. No ha aceptado la oferta. ¿Ok? Esto por acá, entonces vamos a repasar rapidito que vimos en esta unidad, el cómo hablar de las vacaciones y lugares visitados en el pasado. Una pequeña diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto, que el presente perfecto se emplea para hablar de acciones ejecutadas en el pasado que se pueden mantener en el presente o de acciones que hice en el pasado pero que no indiqué cuándo fueron realizadas. Y aprenderemos vocabulario y frases útiles relacionadas con las vacaciones y el turismo. Vamos a volver a leer este diálogo todo, por favor, los invito. My trip to Europe es un diálogo entre Paul y Mark. Hello, Mark, how are you? Fine, thanks. You know what? I'm going to Europe on holidays. Really? Wow, that sounds great. Yes, it's my first time I go there. Have you ever been to Europe? Yes, I've been there twice. I went to London in 1998, and then in 2001, I visited France. I read that London is wonderful in summer. Did you like it? Yes, of course. I've traveled to many different cities, but London is definitely my favorite one. My favorite one. I've only seen it in pictures. Oh, I'm sure that you are going to love it. Si queremos llevar al español este diálogo en inglés, observen cómo sería. Hola, Mark, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Sabes algo? Me voy a Europa de vacaciones. ¿En serio? ¡Wow! Eso suena grandioso. Sí, es mi primera vez que voy allá. ¿Has estado en Europa? Y Paul le responde, sí, he estado 2 veces. Fui a Inglaterra en el 98 y luego en el 2001 visité Francia. Y Mark dice, he leído que Londres es maravilloso en verano. ¿Te gustó? Y Paul dice, sí, por supuesto. He viajado a muchas diferentes ciudades, pero Londres definitivamente es mi favorita. Favorite one. Ese one se refiere a la palabra que estamos, o el lugar que estamos mencionando, o el tema que es objeto de la conversación, que en este caso, Paul le está diciendo a Mark que va a ir a visitar ¿qué ciudad? En Europa, Londres. Por eso digo favorite one. No puedo decir my favorite. Sí puedo haber dicho my favorite city, pero ya cities lo dije en plural cuando Paul dice yes, of course. I travel to many different cities, but London is definitely my favorite one. Y Mark dice, I only seen it in pictures. Y Paul cierra diciéndole, oh, estoy seguro que te va a encantar. Love es encantar. No es solamente amar o un sentimiento de que yo amo a alguien. Es que algo me encanta, que algo me fascina. Vimos estas preguntas con el futuro, con going to, y observen que pregunté, where are you going for holidays? Y la persona responde, I'm going to the beach, voy a la playa. I'm going abroad, voy al extranjero. I'm going to Europe, I'm going to London, I'm going to New York. Observen que en cada una de las respuestas utilicé la expresión future tense con going to. Y para que vaya going to, va el sujeto, el verbo to be que corresponda en presente y la expresión going to. Y después del to, pues digo el destino de esas vacaciones, porque estamos preguntando, where are you going for holidays? I read a brochure about Los Ángeles. He leído un folleto de Los Ángeles. Y del lado derecho tenemos otra oración que dice, I love the sea, me encanta el mar. I love the mountains, me encanta la montaña. I love the snow, me encanta la nieve. Y por último, tenemos 3 oraciones en esta lámina que dice, let's go to the beach, vamos a la playa. We went camping, fuimos a acampar. We rented a car, alquilamos un auto. Recuerden, quiero que alguno de ustedes me digan
voy a ver si creo hoy mismo en la tarde un foro para que cualquiera de ustedes, o los invito a que cada uno de ustedes jóvenes me digan cómo sería que yo rompa esa contracción entre el let's y la S. ¿Cómo sería? No lo quiero yo decir, pero quiero que ustedes investiguen y me digan, ¿vale? Vimos este vocabulario, vamos a repasarlo. Slash, skis, sunglasses, parasol, to make a sandcastle, life buoy, to make a snow one, to sunbath, to go fishing, to go camping, to ski, to swim. Algo que también quiero que me traduzcan al español, que sería lo que yo estoy diciendo acá en inglés. I take every day a sunbath for 30 minutes. I take every day a sunbath for 30 minutes. Y vimos que en la parte de gramática que el presente perfecto es para denotar acciones comenzadas en el pasado y que se mantienen en el presente, o acciones que hice en el pasado pero que no digo cuando las hice. Vamos a leer. I've been here since Monday. We have played tennis for 2 hours. She has arrived late again. You have studied a lot. Y conjugamos el verbo to be en presente perfecto. I have been, you have been, he has been, she has been, it has been, we have been, you have been, they have been. ¿Cómo hacemos ahora preguntas con presente perfecto? Como está el verbo have y está el verbo en participio pasado, no puedo utilizar ningún auxiliar. Utilizo el mismo verbo have has. ¿Cuál es la estructura gramatical? Have has, aquí se la señalo. Have has, sujeto más participio pasado más complemento. Un ejemplo, have you had lunch? Have you visited London? Have you been to Europe? Have you read a book? Have you visited a museum? Y así sucesivamente. Practíquenlos con la lista de verbos que le di. ¿Y cómo decimos una oración en presente perfecto en negativo? Fácil. Utilizamos la palabra not con el verbo have, pero de forma contraída. Have not, haven't. Has not, hasn't. O por ejemplo, I haven't seen him yet. Y acá tenemos esta pregunta con el adverbio yet, que significa ya en este momento porque es pregunta. Have you read this book yet? ¿Ya has leído este libro o has leído ya este libro? Cualquiera de las dos formas es correcta. Pero el yet en pregunta traduce ya, que si algo ya se hizo. La respuesta a esa pregunta puede ser en afirmativo o en negativo. En afirmativo utilizo el adverbio already, donde lo utilizo entre el have y el verbo en participio pasado. Vamos a leerlo. Yes, I have already read this book. Sí, ya he leído este libro. Y la última, que en este caso es la respuesta negativa a esa pregunta de esta lámina, y es no, I haven't read it yet. No lo he leído aún. Y por último, tenemos entonces estos verbos. Go, have, write, read, catch, fall, hear, see, say, give, know. Eso está en infinitivo. Y su equivalente o su conjugación en participio pasado sería gone, had, written, read, cat, fallen, heard, seen, said, give, know. Bueno, jóvenes, un placer haber estado con ustedes en esta clase de inglés 5. Mi nombre, Iván García Márquez. Y recuerden que cualquier observación, sugerencia, recomendación, pregunta, háganmela a través del chat, a través de la plataforma, perdón, para darle uso y dejar evidencia de la interacción entre ustedes conmigo. Recuerden mi nombre, Iván García Márquez, y mi correo electrónico, ivangmarquez@gmail.com. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos nuevamente a este periodo académico 2023-1. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Good morning.